Yo no sé qué fue lo que dijo. but I doubt it was all true. Once again. I doubt it was all true. Pero yo dudo que fuera todo verdad. Dice. I want to say first, thank you so very much Lo primero que quiero decir es muchísimas gracias for the opportunity to come and share God's word. por la oportunidad de poder venir y compartir la palabra de Dios. For the congregation here, Por la congregación de acá and for the men y por los hombres who and all those who had part in planning this seminar, y todos aquellos que han tenido parte en el planeamiento de este seminario. and for the preacher Alan Y por el predicador Alan, for allowing me a few minutes to share God's word. por permitirme tomar algunos minutos acá para compartir la palabra de Dios. It says something a lot about a congregation Dice muchísimo acerca de una congregación that is willing to go through this effort que está dispuesta a ir a través de este esfuerzo in order to share God's word. de poder compartir la palabra de Dios. Proverbs 8 verse 17 says, I love those who love me, Proverbios 8:17, amo a aquellos que me aman and those who diligently seek me will find me. y aquellos que diligentemente me buscan me hallarán. We're reminded, of course, in Hebrews 11 verse 6, También podemos recordar lo que se dice en Hebreos 11:6, that God is a rewarder of those who diligently seek him. que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. It is a great blessing to be here tonight. Es una gran bendición poder estar aquí en esta noche. Tonight we want to talk about an important topic, En esta noche vamos a hablar acerca de un tema muy importante and that is Christ-centered unity. y es acerca de la unidad centrada en Cristo. The world can look at unity in many ways, El mundo ve la unidad de muchas maneras, but the Lord's church is focused on Christ-centered unity. pero la iglesia del Señor se centra en una unidad centrada en Cristo. And tomorrow night we want to move forward and talk about maintaining that unity with biblical discipline. Y mañana vamos a ir un poco más allá y hablar acerca de cómo mantener esa unidad con una disciplina bíblica. I hope you're able to attend that. Y yo espero que usted pueda estar ahí también. We're going to look at discipline from Matthew 18, Vamos a estar viendo un poco de la disciplina en Mateo 18 1 Corinthians 5. y 1 Corintios 5. We also want to look at discipline from the perspective of Diotrephes También vamos a ver un poco de la disciplina desde la perspectiva de Diótrefes in 3 John verse 9 and 10. en 3 de Juan versículos 9 y 10. We also then want to look beyond that about this, or what authority we have in warning or discipline other congregations. También vamos a ver más allá en cómo una iglesia tiene o no la autoridad para poder disciplinar a otras congregaciones. So a lot to cover tonight, Así que hay mucho que cubrir hoy and even more tomorrow night. y aún más mañana en la noche. But then we want to close Friday night Pero cuando terminemos el viernes en la noche, talking about how we strengthen that unity with forgiving restoration. no podemos fortalecer esa unidad olvidando lo que es la restauración. Forgiveness is just the beginning. El perdón es solo el inicio Restoration is a process y la restauración es un proceso that brings the erring brother back into unity with the que brothers. trae al hermano extraviado de vuelta a la unidad con la hermandad. Let's focus tonight on Christ's unity, a centered unity on Christ. Vamos a enfocarnos esta noche en una unidad centrada en Cristo. In Genesis 11, people said, "Come and let us build." En Génesis 11 la gente dice, vengamos y construyamos. You remember the Tower of Babel. Usted recuerda la torre allá en Babel. They wanted to build and make a name for themselves. Ellos querían construir y hacerse un nombre para sí mismos. They were unified in language and in purpose. Ellos estaban unidos en lenguaje y en propósito. The Lord said, "Behold, they are one people." El Señor dijo, mirad, son una sola persona. And then- Son un solo pueblo. And then he scattered them across the earth. Así que luego viene y los reparte por toda la tierra. God divided them Dios los dividió because there was human-centered unity. porque era una unidad centrada en la humanidad. Human-centered unity will always fail. Una unidad centrada en la humanidad siempre va a fallar. In John chapter 17, En Juan capítulo 17, before the nails in his hands and his feet, antes de que estuvieran los clavos en sus manos y en sus pies, before the crown of thorns, antes de la corona de espinas, before the cross, antes de la cruz, our Lord prayed for unity. nuestro Señor oró por unidad. The last thing on the heart of Jesus Las últimas cosas en el corazón de Jesús was unity. era la unidad. His unity is not just a footnote.
La unidad no es simplemente una notita que está ahí. It's not just something that'd be nice to have. No es algo que sería bonito tener nada más. It was our Lord's dying request for us. Es la petición de nuestro Señor muriendo por causa de nosotros. I think unity mattered to him, don't you? Yo creo que la unidad le importa a Él, ¿no le parece a usted? In Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2, at Pentecost, the people were divided by language, culture, and background. en Pentecostés la gente estaba dividida por lenguaje, cultura, por trasfondo cultural, de dónde venían. But a few heard the gospel, the good news, Pero unos cuantos oyeron el Evangelio, las buenas noticias, and God unified them. y Dios los unificó. The Bible presents the world as scattered at Babel. La Biblia presenta al mundo esparcido allá en Babel, The people were gathered at Pentecost, y la gente es reunida en Pentecostés, and the church is united in Christ. y la iglesia está unida en Cristo. The unity that God creates La unidad que Dios crea is a unity that the people of the Tower of Babel never knew. es una unidad que la gente de la Torre de Babel nunca conoció. Brethren, it's a unity that the world can never understand. Hermanos, es una unidad que el mundo no podrá jamás entender. It's a unity that can only be known for those centered on Christ Es una unión que únicamente puede ser conocida por aquellos centrados en Cristo and those centered in Christ. y centrada en Cristo. Christian unity is not modeled by human plans, La unidad cristiana no es modelada por planes humanos, but God who is perfectly united in God the Father, God the Son, and God the Spirit. sino más bien que está relacionada a Dios, que está perfectamente unido en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Brethren, the church unity is derived from the Trinity. Hermanos, la unidad de la iglesia se deriva de la Trinidad, la deidad. In the patriarchal period, Abraham, Isaac, and Jacob, they knew the Almighty God. En el periodo patriarcal, Abraham, Isaac y Jacob, ellos conocían al Dios Todopoderoso. God's name was Yahweh. Y su nombre era Yahvé o Jehová. God revealed himself to them as El Shaddai. Y Dios se revela a sí mismo hacia ellos como el Shaddai, And it means almighty. que significa todopoderoso. These men needed to understand who God was Ellos estaban tratando de entender quién Dios era as God Almighty. como el Dios Todopoderoso. They needed to know him as God Almighty to know that he would fulfill his promises. Ellos necesitaban saber que era el Dios Todopoderoso para que iba a cumplir sus promesas. The land promise, La promesa de la tierra, the nation promise, la nación que era prometida and the seed promise. y también la promesa de la simiente. And so in the patriarchal period, the men knew God as God Almighty. Así que en el tiempo de los patriarcas, los hombres conocían a Dios como el Dios poderoso, In todopoderoso. the Mosaic period, En el periodo mosaico, God needed to reveal something more about himself. Dios necesitaba revelar algo más sobre sí mismo. The Israelites were leaving the Egyptian bondage Están estas personas que estaban dejando la esclavitud egipcia, where they knew many Egyptian gods. donde ellos conocían muchos dioses egipcios. They were going to the Canaanite land, Ahora ellos estaban yendo a la tierra cananea, the promised land, la tierra prometida, where they would know and learn and see many Canaanite gods. donde ellos iban a ver y a conocer a muchos dioses cananeos. They needed to know the one true God. Ellos necesitaban conocer al único Dios verdadero. So when Moses asked, "Who shall I say sent me?" Así que cuando Moisés pregunta, ¿quién diré yo que me envió? God said, "Tell him I am who I am." Dios viene y les dice, dígale que yo soy el que soy. He was talking about the one true God, Él estaba refiriéndose al único Dios verdadero, the eternal God el Dios eterno, that always was, que siempre fue, always is, siempre es and always will be. y siempre será. And we come to the New Testament period. Y entonces venimos al periodo del Nuevo Testamento. And God needs to reveal something more about himself Y Dios viene a revelar algo más acerca de sí mismo that has never been revealed before. que nunca se había revelado antes. The patriarchal period knew him as El Shaddai. El periodo patriarcal le conoció como el Shaddai. The Mosaic period knew him as the God who I am. En el tiempo de Moisés se le conoció como el Dios que es yo soy. But now we needed to know more than has ever been revealed. Pero ahora
venimos a conocer mucho más de lo que jamás se había revelado. It had always been there in the Old Testament, Él siempre había estado ahí en el Antiguo Testamento, but never revealed until Jesus' baptism, pero nunca se había revelado como en el momento del bautismo de Jesús, when the Father, the Son, and the Spirit were revealed as one. cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron revelados como uno. Brethren, unity Hermanos, la unidad has always existed in the Trinity, siempre ha existido en la Trinidad, in the Father, the Son, and the Holy Spirit. en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. This relationship in the Trinity Esta relación en la Trinidad shows us that unity is relational. nos muestra que la unidad es relacional. Many people hear unity Mucha gente oye de la unidad and they think agreement, y ellos piensan que tiene que ver con estar de acuerdo, they think alignment, que estar alineado, harmony, tener armonía or maybe just getting along. o quizás simplemente estar juntos. But biblical unity, Pero la unidad bíblica, Trinitarian unity, la unidad trinitaria, is not structural, no es estructural, is not organizational. no es organizacional, It's a connected relationship with God the Father, God the Son, and God the Spirit sino que está relacionada con la relación del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. that flows out of a right relationship with the Son. Y fluye con una buena relación con el Hijo. The kind of relationship that God Himself has always enjoyed within the Trinity. Once again. The kind of relationship God Himself has always enjoyed within the Trinity. La relación de unidad de Dios siempre ha estado relacionado con la Trinidad. Jesus defines this relationship Jesús define esta relación in His prayer to the Father in John chapter 17. en su oración al Padre ya en Juan 17. Let us read John chapter 17, verses 9 through 11. Leamos Juan 17, versículos del 9 al 11. Un momentito. Juan 17, versículos del 9 al 11. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Brethren, Hermanos, here Jesus is speaking about the apostles. Jesús aquí está hablando acerca de los apóstoles. In verse 6, he says that the Father had given these men to him, En el versículo 6 se dice que el Padre le había dado estos hombres a él. and these men have kept his word. Y these men, These men kept his word. y estos hombres mantuvieron su palabra. In verse 8, it says that they believed that the Father had sent him. En el versículo 8 se nos dice que ellos habían creído que el Padre les había enviado. In verse 9, it emphasizes that those are the ones who God gave them and they belong to God. Y en el 9 y 10 se nos dice que aquellos que el Padre les había dado también pertenecen a Dios. But pay attention to verse 10. Pero ponga la atención al versículo 10. He speaks about all those things belong to the Father and also belong to him. Habla de cómo todos ellos pertenecen al Padre y también pertenecen a Él. And then he says, I have been glorified in them. Y luego dice, yo he sido glorificado en ellos. I have been glorified in the apostles, Yo he sido glorificado en los apóstoles, in the unity of the apostles as they're one with the Father. en la unidad de los apóstoles que ellos han mantenido como uno con el Padre. Notice as we read in same chapter in verse 20 through 22. Vea en el mismo capítulo, en los versículos 20 al 22, dice, ¿do you want me to read it? Sí. Dice así, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. The Son prays to the Father in the same way that the apostles be one. El Hijo ora al Padre para que de la misma manera que los apóstoles eran uno, As the Father and the Son and the Spirit are one. así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, And now he prays the same for you and I. y ahora viene y hace la misma oración por usted y por mí. You notice 3 times it says that they may be one as we are one. De hecho, unas 3 veces dice que sean uno como somos uno. The first time was about the apostles, La primera vez acerca de los and apóstoles twice about you and I. y 2 veces acerca de ustedes y yo. 3 times we are told to be one.
3 veces se nos dice que seamos uno. When Jesus prays about unity, Cuando Jesús ora acerca de la unidad, he's not pointing to uniformity, Él no está apuntando hacia ser uniformes, that we all be the same in every way. que siempre seamos lo mismo en toda manera. He's not pointing to agreement on every opinion. No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todas las opiniones. He's not pointing to mere cooperation. Él no está hablando solo sobre cooperación mutua. He's pointing to a shared life in the Father, the Son, and the Spirit. Él lo que está apuntando es a que apuntemos a la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Brethren, Santo. that means unity is not merely being in the same place Estar unidos, hermanos, no es estar reunidos en el mismo lugar, as we are tonight. como lo estamos en esta noche. It means sharing the same life. Significa compartir la misma vida. Unity is not just being friendly, La unidad no es solamente ser amistoso, as you have been to me. como ustedes han sido conmigo. It's a deep communion rooted in self-sacrificial love. Es una comunión profunda que tiene raíces en un amor sacrificial. Unity is a loving relationship of individuals united with the Father, the Son, and the Spirit. La unidad es una relación cercana, relacionada a la unidad con el Padre, el Hijo y con el Espíritu Santo. And the unity in the body of Christ Y la unidad en el cuerpo de Cristo is displayed to the world. se debe ser esparcida en el mundo. We already read in verse 21 Ya leímos en el versículo 21 that they all be one, even as you and I are one. que ellos sean uno como tú y yo somos uno, But pay attention to the reason, pero ponga atención a la razón so that the world may believe that you sent me. para que el mundo crea que tú me enviaste. Unity is not optional. La unidad no es opcional, It's missional. es una misión, It's evangelistic. es evangelística. When the church is one, Cuando la iglesia es una, the world sees the one who sent Christ. el mundo ve a aquel que envió a Cristo. Unity is evangelistic evidence that Christ is sent by God. La unidad es una evidencia evangelística de que Jesús es el Hijo de Dios. Unity is evangelistic evidence that we are the people of God. La unidad es evidencia evangelística de que nosotros somos el pueblo de Dios. And unity is grounded in the Word of God. Y la unidad tiene sus raíces en la palabra de Dios. Let's read John 17, verses 17 through 19. Veamos Juan 17, del 17 al 19. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Through what? Through 19. 19? Ok, ahí estamos. Sanctify them in the truth. Santifícalos en la verdad. Your word is truth. Tu palabra es verdad. Brother, unity is not maintained by ignoring truth. Hermanos, la unidad no es mantenida por conocer la verdad It cannot be maintained by changing truth. y no puede ser mantenida por cambiar la verdad. If you ignore or change the truth, all you have is error. Perdón, let me clarify something. La verdad no puede ser mantenida por ignorar la verdad y la unidad no puede ser mantenida por cambiar la verdad. The last sentence, please. If unity is maintained Si la unidad es mantenida not by ignoring or changing truth, por no ignorar y no cambiar la verdad, changing the truth or ignoring the truth just leads to error. porque cambiar o ignorar la verdad simplemente nos lleva hacia el error. Jesus prays for both unity and sanctification Jesús ora por ambos, tanto la unidad como la santificación, through the truth, a través de la verdad, meaning neither can be sacrificed for the other. queriendo decir que uno no puede ser sacrificado por el otro. Brethren, the body of Christ is set apart in truth. Hermanos, el cuerpo de Cristo es separado para propósitos en la verdad, From all that is not truth. de todo aquello que no es verdad. Truth without unity is pride. La verdad sin unidad se llama orgullo. Unity without truth is compromise. Unidad la unidad sin la verdad es comprometida. Christ's prayer is for unity built from the Word of God.
La oración de Cristo es por la unidad construida en la palabra de Dios. So as Christ prayed for prayer, Así prayed in his prayer for unity, así que Jesús está haciendo su oración por unidad. Paul writes in Ephesians 4 about how we practice unity. Y Pablo viene y escribe en Efesios 4 acerca de cómo practicar la unidad. Notice chapter 4, verses 1 through 3. Vea Efesios 4, versículos del 1 al 3. You want me to read it? Vamos a leerlo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Before Paul talks about the 7 ones in verses 4 and following, Antes de que Pablo empiece a hablar de los 7 unos que están del versículo 4 en adelante, he must first define the character of those who need to work unity. él primero viene y define las cualidades de aquellos que deben de estar en unidad. Without the right character, unity collapses. Sin el carácter adecuado, la unidad colapsa. One must be humble in the family of God. Uno debe de ser humilde en la familia de Dios. Humility creates space for others to flourish, to grow. Porque la humildad crea espacio para que otros puedan dar frutos y crecer. Humility removes the ego that fractures relationships. La humildad viene a quitar el ego que viene a fragmentar las relaciones. One must practice gentleness. Y entonces así uno debe de practicar la amabilidad. It's gentleness that makes correction possible. ¿Es gentleness? That makes correction possible. Es la amabilidad la que hace la corrección posible. Gentleness is truth delivered in love. La amabilidad es verdad entregada en amor. And one must be patient. Y uno debe también ser paciente. Patience says, I won't give up on you. La paciencia dice, yo no me voy a obstinar de usted. Patience says, I won't demand perfection from you. Dice, I won't, right? I will not demand perfection. Yo no voy a demandar perfección de usted. Patience says, I trust that God is still shaping you, forming you, teaching you. La paciencia dice, yo confío en que Dios aún te está moldeando. Patience says, I need time to grow, and I'll give you time to grow too. La paciencia dice, yo necesito tiempo para crecer y también te voy a dar tu tiempo para que crezcas. Patience keeps us from pushing, pressuring, or punishing others for not growing at our pace. La paciencia nos mantiene aparte de estar presionando, empujando o castigando a otros que no crecen al mismo tiempo que nosotros. And then we must have tolerance or forbearance in love. Y entonces nosotros debemos tener tolerancia, poder estar esperando en amor, That's self-control, dominio propio, self-restraint. Self-control. Tolerant for the difference in others. ser tolerante por las diferencias de otros. That means I'm not going to keep score. Quiere decir que yo no voy a mantener ahí un puntaje. That means I'm not going to magnify your faults. Quiere decir que yo no voy a estar magnificando o estar agrandando sus errores. That means I'm not going to react to every irritation. Yo no voy a estar reaccionando a cualquier irritación que suceda. It means I'm not going to withdraw when someone disappoints me. Quiere decir que yo no me voy a ir cuando alguien me hace sentir mal. It means I'm not going to retaliate when someone hurts me. Quiere decir que yo no me voy a poner violento cuando alguien me hace daño. Forbearance is the ability to say, Mantenerse en paciencia you are my brother, my sister, es la habilidad de decir, tú eres mi hermano, mi hermana, and I'm staying committed to you even when it's hard. y yo me voy a mantener comprometido contigo aun cuando es difícil. But then Paul talks about being diligent to preserve the unity of the Spirit, the bond of peace. Cuando Pablo habla de esto, habla acerca de preservar la unidad, que es el vínculo de la paz. Diligent means I pursue peace and not wait for it to happen. Ser diligente quiere decir perseguir la paz y esperar por lo que va a suceder. I initiate reconciliation instead of hoping time will heal it.
Yo inicio la reconciliación en lugar de estar esperando el tiempo para curarlo. I protect relationships instead of taking them for granted. Yo protejo las relaciones en vez de darlas por sentado. I fight against my flesh, pride, and patience and irritability. Yo voy a pelear en mi cuerpo en contra de lo que es el orgullo en lugar de, en lugar de estar irritado y así poder mantener el vínculo de la paz. In order to preserve the bond of peace. Para poder mantener el vínculo de la paz. It says, I refuse attitudes or actions that threat the unity that Christ died for. En ese momento entonces yo voy a rechazar las actitudes o acciones que ponen en peligro mi unidad con Cristo. Paul is saying that for us to be a unified body in Christ, Pablo dice que se debe de estar en unidad en el cuerpo de Cristo each of us must be humble. y que cada uno de nosotros debe de ser humilde. Humility lowers me so that I don't exalt myself. La humildad me mantiene para que yo no me exalte a mí mismo. Gentleness softens me so I don't crush others. La amabilidad lo que hace es que me suaviza para que yo no venga a estripar a otros. Patience slows me so I give time for others to grow. La paciencia me hace ir más lento para que le dé tiempo a otros para crecer. Forbearance or tolerance steadies me so I endure in love. Y la tolerancia, tolerance again? Tolerance steadies me so that I can endure in love. Steadies. Keeps me steady. Me mantiene ahí, in order to, I endure in love. para poder mantener el amor. Diligence drives me so that I actively protect the unity that Christ created. Y la diligencia me lleva para yo activamente poder proteger la unidad que Cristo ha creado. Having defined the character we need to have, Habiendo definido el carácter que necesitamos tener, Paul then goes on to talk about the 7 ones. Pablo viene y empieza a hablar de los 7 unos. They are non-negotiable core of the body. Ellos Of son unity. Un núcleo no negociable del cuerpo de la iglesia. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. These are identity markers of God's family. Estos son marcadores de identidad en la familia de Dios. They're not negotiable. No son negociables. It's His church. Es su iglesia. These are doctrinal essentials. Esas son esenciales doctrinales. There can be no unity without them. No podemos conocer la unidad sin ellos. They constitute the very identity of the Lord's church. Ellos constituyen la mera identidad de la iglesia del Señor. One body is one universal church, not thousands of divided denominations. Un cuerpo es una iglesia universal, no miles de denominaciones divididas. Christ has one people, one family, one assembly. Cristo tiene un pueblo, una familia, un grupo de reunidos. Every saved individual is added by God Himself to the family of God. Cada individuo es añadido por Dios mismo a la familia de Dios. Acts 2 verse 47, 1 Corinthians 12 and 13. Hechos 2:47, 1 Corintios 12:13. One Spirit, the Holy Spirit who gave the Word of God, 2 Peter 1 and verse 21. Un espíritu, el Espíritu Santo fue el que dio la palabra de Dios. The Spirit indwells in the Christ church, Ephesians 2 and verse 22. El Espíritu mora en la iglesia del Señor. The Lord's one church Efesios 2:22. The Lord's one church is shaped by the Word of God. La única iglesia del Señor es moldeada por la palabra de Dios. As the Spirit indwelling people of God. Tanto como el Espíritu mora en el pueblo de Dios. A church without the Spirit, una iglesia sin el Espíritu, without the Word, sin la palabra, either by doctrine or practice, ya sea either by doctrine or ya practice, sea por doctrina o por práctica, is not the Lord's church. no es la iglesia del Señor. There's one hope. Hay una esperanza. One hope for the resurrection. Una esperanza de resurrección. 1 Corinthians 15, 19 through 23. Primera de Corintios 15, del 19 al 23. One hope for eternal life. Una esperanza de vida eterna. Titus 1 and verse 2. Tito 1, versículo 2. The church is a people whose lives aim for the same eternal destiny. La iglesia es un pueblo que tiene gente que busca el mismo destino eterno. A shared destiny in Christ. Un
destino compartido en Cristo. One Lord, Jesus is the only head of his church. Un Señor, Jesús, es la única cabeza de la iglesia. Ephesians 1, 22 and 23. Efesios 1, 21 al 23. He's the only master we obey, Luke chapter 6 and verse 46. Es el único maestro que obedecemos, Lucas 6, 46. He's the only Savior, Acts 4 and verse 12. Es el único Salvador, Hechos 4, versículo 12. He's the only King in the kingdom, 1 Timothy 6 and verse Es el 15. único rey en el reino, 1 Timoteo 6, The 15. church has one authority. La iglesia tiene una autoridad. No pope, no council, no creeds can define his church. No el papa, no concilio, no un credo que viene a definir la iglesia. One baptism, Un bautismo, the only baptism that produces salvation. el único bautismo que produce salvación. The only baptism that unites the people with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Que es el único bautismo que une a la gente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The only baptism that unites the people of God. El único bautismo que une a la gente de Dios. And there's one God and Father. Y hay también un Dios y Padre. He is the creator of all peoples, Genesis 1, 26 or 27. Él es el creador de toda la gente. Génesis, See? what? Uno. 1 del 26 al 27. But he is only the Father of Christ's body of people. Y Él es el único Padre del cuerpo de Cristo, del pueblo. Romans 8, verse 14 and 17. Romanos 8 del 14 al 17. It's not to say that there aren't other essential doctrines in the Bible. No que no haya otras doctrinas esenciales en la Biblia. Paul's not making a list of all essential doctrines, but depicting the unifying framework where all doctrines flow from. Thank you. Right there. Pablo no está haciendo una lista de todas las doctrinas esenciales, sino que está poniendo un marco de cómo la iglesia está constituida. Think of it like this. Piénselo así. The 7 ones are like the skeleton of the body. Los 7 unos que ahí están son como el esqueleto del cuerpo. The other doctrines like worship and leadership and other Las otras teachings, doctrinas como la adoración, el liderazgo y otro tipo de doctrinas like morality, como la moralidad. these are the organs, the muscles, and the ligaments Estos son los órganos, los músculos, los ligamentos that work within the body. que trabajan dentro del cuerpo. It's the 7 ones that ground it all. Son los 7 unos que ponen la base para todo lo demás. If it belongs to the one body, Y si pertenece al único cuerpo comes from the one spirit, y hay un solo espíritu, is required by the one faith, es requerida que haya una sola fe belongs to the authority of the one Lord, que pertenece a la autoridad del único Señor is entered through the one baptism, y se entra a ella a través del único bautismo and flows from the one God and Father, y todo esto fluye del único Padre y then Dios. then it is essential to the identity and unity of the body of Y Christ. todo esto es esencial para la naturaleza y la identidad del cuerpo de Cristo. Paul goes on to talk about after the character of his people, Pablo viene y habla parte del carácter de su gente about the unity of the 7 ones, acerca de la unidad en los 7 unos, about growing then into maturity. acerca de crecer en lo que es la madurez. Read verses 11 through 14. Vea los versículos del 11 al 14. Dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Paul talks about how Christ gave certain roles to certain people. Pablo habla de cómo Cristo ha dado roles a algunas personas To build up the body. para construir, edificar el cuerpo. The goal is the unity of faith, El propósito es la unidad de la fe, knowledge of the Son, el conocimiento del Hijo maturity in speaking the truth in love. y la madurez hablando la verdad en amor. Unity leads to maturity, and maturity preserves the unity. La madurez guía hacia la madurez y la madurez preserva la unidad. Division comes when immaturity allows us to be tossed to and fro. La división viene
Once again. Cuando la inmadurez permite que seamos movidos de un lado hacia otro by every doctrine, trend, or personality. por cualquier doctrina, estratagema o personalidad. We cannot be united unless we are united in the way God authorizes. No podemos estar unidos a menos que estemos unidos en la forma que Dios lo autoriza. While your opinion may be good, Aunque su opinión puede ser buena, maybe better than mine, quizás mejor que la mía, but your doctrine nor my doctrine pero su doctrina o mi doctrina can never be as good as God's. nunca pueden ser mejores que la de Dios. The New Testament never asked the church to treat all issues the same. El Nuevo Testamento nunca pide a la iglesia que trate todos los problemas de la misma manera. Paul draws a line, Pablo pone una God-given line, línea dada por Dios between doctrine that shapes the identity of the church, entre la doctrina que va a moldear la identidad de la iglesia, as we just read in Ephesians 4, tal como hemos leído ahorita en Efesios 4, and opinions that should never divide the church. y las opiniones nunca debieran de dividir la iglesia. In Romans 14, En Romanos 14, let's look in Romans 14 for a minute. vamos a ver Romanos 14 por un minuto. There are boundaries of unity that Paul talks about in Romans 14. Hay ciertas fronteras o límites en la unidad que Pablo viene y pone en Romanos 14. He distinguishes doctrine from opinion. Él viene y hace una distinción entre doctrina y opinión. Opinions are matters that we can disagree on. Las opiniones son algunos aspectos en los cuales podemos tener diferencias. Opinion is a disputable matter, an issue where God has given liberty but not law. Una opinión es algo en lo cual nosotros tenemos libertad y podemos tener diferencia, en lo cual podemos discernir y en lo cual Dios no ha puesto una ley. Scripture gives principles to govern our liberty. Y la escritura también, en esa libertad que se nos da, la escritura pone principios que gobiernan sobre esa libertad. But the gospel cannot be altered. Por ejemplo, el evangelio no puede ser alterado. The 7 ones cannot be touched. Los 7 unos ni se pueden tocar. Paul gives us a list, classic examples of principles for us to apply. Pablo viene y nos da listas de ejemplos de cosas que, examples, Examples as principles for us to apply. de principios que nosotros debemos de aplicar. Like in verses 2 through 4 of eating meats. Como en los versículos del 3 al 4 acerca de comer carnes. In verses 5 through 6 of observing special days. Versículos 5 al 6 acerca de observar algunos días. These are personal, conscience-driven choices. Estas son elecciones que se toman de acuerdo a la conciencia. They're not matters of identity. No son cuestiones de identidad, They are matters of individual judgment. son cosas de juicio individual. Brethren, what is not a disputable matter Hermanos, lo que no es de poner en discusión is anything tied to the essentials of Ephesians 4. es nada que esté relacionado a los esenciales de Efesios 4. Those 7 ones. Esos 7 unos. But your opinion Pero su opinión and my y opinion mi opinión is not a one part of the 7 ones. no son parte de los 7 unos. The 7 ones cannot be placed in the realm of opinion Los 7 unos no pueden ser trasladados a lo que es el lugar de la opinión, because they define the very existence and identity of the Lord's church. porque ellos definen la mera identidad y la existencia de la iglesia del Señor. Paul writes Romans 14 as God's way of protecting unity Pablo escribe Romanos 14 como la forma de Dios de proteger la unidad, by not elevating your opinion or my opinion to the level of doctrine. al no elevar su opinión o mi opinión al nivel de doctrina. Look how he preserves unity in Romans 14. Vea cómo él preserva la unidad en Romanos He 14. gives 4 unity preserving principles. Él da 4 principios de preservar la unidad. Notice verse 1. Read that for us. Vea el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Brethren, we're to welcome one another without quarrels. Without quarrels. Welcome one another without quarrels. Debemos de recibirnos unos a otros sin estar peleando. Notice in verse 3. Vea el versículo 3. You want to read it? ¿Quiere leerlo? Me dice.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. We're not to despise the brother with a different practice, Nosotros no debemos de despreciar al hermano que tiene una práctica diferente, a practice that doesn't affect the 7 ones. una práctica que no afecta a los 7 unos. Notice verse 4. Vea el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. We're not to pass judgment where God has granted liberty. Nosotros no debemos de poner juicio en donde Dios ha dado libertad. Let's look at verse 20. Vamos a ver el versículo 20. Dice así: no destruye la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Brethren, we're not to destroy the work of God over opinions. Hermanos, no debemos de destruir la obra de Dios por opiniones. The message is unmistakable. El mensaje no tiene errores. Doctrine belongs to the authority of Christ. La doctrina pertenece a la autoridad de Cristo. Opinions belong to the conscience of the Christian. Las opiniones pertenecen a la conciencia de los cristianos. And unity belongs to the people of God. Y la unidad pertenece a la gente de Dios. I want to close now, Quiero cerrar ahora and we'll open it for questions. y vamos a abrir aquí para preguntas. Think about a family gathering around a table, Piensa en una familia reuniéndose en una mesa, not because they agree on every topic, no porque ellos están de acuerdo en cada tema, but because they belong to one another. sino porque ellos se pertenecen unos a otros. Around the table, the father provides, Alrededor de la mesa el padre provee, the mother nourishes, la madre nutre, the children share the same name, the same story, the same home. los hijos vienen a compartir el mismo nombre, la misma historia, el mismo hogar. When one is hurting, the others feel it. Y cuando uno es dañado, el otro lo siente. When one rejoices, they all rejoice. Cuando uno se regocija, todos se regocijan. When one strays from the family goes after them. Cuando uno se aparta de la familia va detrás de ellos. When one sins, they correct, not to punish, but to restore. Cuando alguno es atrapado en lo incorrecto, no lo van a castigar, sino que lo van a restaurar. No one around the table is disposable. Nadie en la mesa es de desecho, que se pueda dar por sentado. That is unity. Eso es la unidad. We apply that same to the church. Nosotros aplicamos lo mismo a la iglesia. We have one Father, Ephesians 4, verse 6. Tenemos un Padre, Efesios We bear 4:6. the same family name, Ephesians 3, verse 14 Tenemos and el mismo 15. nombre familiar, o por así decirlo, apellido, Efesios 3, del 14 al 15. We share the same Spirit, Ephesians 2 and verse 22. Tenemos el mismo espíritu, Efesios 2:22. We belong to the same body, Ephesians 4 and verse 4. Pertenecemos al mismo cuerpo, Efesios 4:4. We rejoice and weep together, Romans 12 verse 15. Nosotros nos gozamos y oramos juntos, Romanos 12:15. We go after the wandering, Matthew 18 verse 12 and 14. Nosotros vamos en el mismo caminar, Mateo 18 del 12 al 14. We correct in love, Galatians 6 verses 1 and 2. Nosotros corregimos en amor, Gálatas 6 versículos 1 y 2. We forgive one another, Ephesians 4 verse 32. Nos perdonamos unos a otros, And we Efesios 4:32. sacrifice for each other, Philippians 2 verse 3 through 5. Y nos sacrificamos unos por otros, como dice Filipenses 2 del 3 al 5. Brethren, just like with the Trinity, Hermanos, tal como la Trinidad, where the Father gives his Son, donde el Padre le da al Hijo, the Son submits to the Father, y donde el Padre da al Hijo y el Hijo se somete al Padre, the Spirit exalts the Son and indwells in his people. y el Espíritu exalta al Hijo y mora en su gente. In the same way, each person gives himself over for the good of others. De la misma manera, cada uno debe de darse por el bien de otros. In the church, unity looks like En la iglesia, la unidad se ve como your well-being above my rights. Unity looks like your well-being above my rights. la unidad se ve como su bienestar no viene a violentar mis derechos. Unity looks like your growth above my preferences. La unidad se ve como que usted crece más allá de mis preferencias. Unity looks like your needs above my comfort.
La unidad se ve como que sus necesidades son mi confort. When the church lives like this, Cuando la iglesia vive como esto, that's a family unity. hay unidad familiar. That's Trinitarian unity. Esa es una unidad trinitaria. That's Christ-centered unity. Eso es una unidad centrada en Cristo. In John 17, our Lord prayed for unity, En Juan 17, nuestro Señor oró por unidad, sharing in the life of the Trinity and the truth. compartiendo en la luz de la unidad y de la verdad. In Ephesians 4, Paul talks about practicing unity, En Efesios 4, Pablo habla acerca de practicar la unidad, speaking of the character of each Christian, hablando del carácter de cada cristiano, the theology of the seven ones, la teología de los 7-1 and the mission of unity. y la misión de la unidad. In Romans 14, Paul talked about the boundaries of unity. En Romanos 14, Pablo habla acerca de las fronteras, de las marcas en las cuales está esa unidad, Showing how we can keep unity even among differences mostrando cómo se puede mantener la unidad aún en medio de diferencias, by distinguishing doctrine from opinion. al poder distinguir la doctrina de la opinión. Together it teaches this, Y eso nos enseña esto. unity in Christ is essential. La unidad en Cristo es esencial, Agreeing on all matters is not. pero estar de acuerdo en todas las cosas no lo es. Unity in truth is required. La unidad en la verdad es requerida. Agreeing on all matters is not. Estar de acuerdo en todas las cosas no lo es. And because we are united as God's family, Y precisamente porque estamos unidos como familia de Dios, tomorrow night we want to come and learn mañana en la noche vamos a venir y hablar y aprender how a family corrects, en cómo la familia corrige, restores, restaura, and restaura and protects one another in love. y protege unos a otros en amor. We are united as the body Estamos unidos como un cuerpo when we mirror the Father, the Son, and the Trinity's relationship with one another. cuando nosotros reflejamos como un espejo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la unidad que tenemos como iglesia, In love for each other. en amor unos por otros. Amen? Amén. Gracias. Gracias. Questions? ¿Preguntas? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto.